Principio y unidad básica del ser, la substancia. El texto de Aristóteles seleccionado en esta antología corresponde a su obra titulada Metafísica. Se ha considerado conveniente agregar a la traducción de algunas palabras de Samaranch usada por los autores de la indicada antología, lo traducido por Valentín García Yebra en la edición trilingüe de Editorial Gredos en 1987, por parecer más fiel a la idea que Aristóteles parece usar. Tal traducción de García Yebra se pone en corchete siguiendo la traducción de Francisco Samaranch, usada por los antologistas, aquí textualizados igualmente. Se cita un texto de García Yebra para ayudar a la claridad del texto de la antología. Aristóteles, principio y unidad básica del ser, la substancia. Libro 7. 1. El ser se entiende de muchas maneras. Como hemos distinguido antes, al tratar de las diferentes acepciones de los términos filosóficos, ser significa, en efecto, la esencia y la forma determinada de cada cosa, y también la cualidad, la cantidad y cada uno de los demás atributos que se practican de esta manera. Pero al admitir tan múltiples sentidos, es evidente que hay entre ellos un sentido primigenio, y es este que el ser es la forma distintiva de las cosas, la sustancia o esencia, pues cuando atribuimos a un ser una u otra cualidad, decimos que es bueno o es malo, entre otras cosas más, pero no decimos que mide 3 codos o que es un hombre, mientras que cuando pretendemos expresar su naturaleza propia, no decimos que es blanco o caliente, o que mide 3 codos de altura, sino que es hombre o que es Dios. Y los demás seres solo se llaman seres en cuanto son cantidades, cualidades, modificaciones o algo análogo de un ser propiamente dicho. De aquí que alguien pudiera plantearse la dificultad de si el andar, el estar sano, el estar sentado, son ser o no son ser. Y lo mismo respecto de otros estados o circunstancias análogos, porque ninguno de estos modos puede tener por sí mismo una existencia propia, ni existir separado de la substancia. Si estos son seres, con más razón lo será lo que anda, lo que está sentado y lo que está sano. Estas cosas parecen más cargadas de la noción de ser porque bajo ellas se oculta un sujeto determinado. Este sujeto es la substancia, el ser particular, que aparece debajo de los atributos, pues el bien o bueno y el estar sentado no significan nada sin sin esta substancia. Es, por tanto, evidente que cada uno de estos modos depende de la substancia, de lo cual hay que concluir que la substancia es el ser, no un ser cualquiera, sino absolutamente el primer ser. Ciertamente, lo primero se entiende también en muchos sentidos, sin embargo, como noción en el conocimiento, en el tiempo y como naturaleza, la substancia es lo primero. Ninguno de los demás atributos del ser puede existir separado, sino tan solo la substancia, y en esto precisamente consiste la prioridad de la substancia en el orden de las nociones, puesto que es necesario que en la noción de cada uno de los atributos se dé y se incluya la noción de la substancia. Y creemos conocer mejor una cosa cuando conocemos su naturaleza. Por ejemplo, ¿qué es hombre o qué es fuego? ¿Qué no cuando conocemos cualidades, su cantidad o su locación? Pues aún estos mismos modos solo llegamos a conocerlos cuando sabemos perfectamente en qué consiste la cualidad y en qué consiste la cantidad. De esta manera, el objeto de las inquisiciones de todos los tiempos, pasados y presentes, la pregunta de qué es el ser, se reduce a esta otra: ¿qué es la substancia? Unos responden que no es más que una sola cosa, otros que es ilimitado. Por esta razón, debemos estudiar qué es el ser, considerando bajo este punto de vista de una manera especialísima, inmediata y, por así decirlo, exclusiva o única. 2. Al parecer, la substancia existe de una manera especialmente manifiesta, y en los cuerpos, por esta razón, llamamos substancia a los animales,
y a las plantas y también a sus partes e igualmente a los cuerpos físicos, por ejemplo, el fuego, el agua y la tierra y otros análogos y además a cuantas cosas son partes de ellos o están constituidos por ellos o por sus partes o su conjunto, como son, por ejemplo, el cielo y sus partes, los astros, la luna y el sol. Ahora bien, lo que hay que examinar aquí en sí son estas las únicas sustancias o bien hay otras, o bien si ninguna de estas es realmente sustancia y antes este carácter corresponde a otros seres distintos de estos que hemos dicho, parece haber quienes opinan que los límites de los cuerpos, como la superficie, la línea, el punto y la mónada, que es la unidad, son substancias, y hasta con más razón que el cuerpo y la figura de tres dimensiones, es decir, el sólido. Otros creen que no hay ninguna sustancia fuera de los seres sensibles, mientras acercan a los seres eternos. Así Platón admite primariamente dos substancias, las ideas y los seres matemáticos, y luego añade una tercera clase, la de los seres sensibles. Espeusipo, por su parte, admite un número mucho mayor de ellas, comenzando por la unidad. Aparece luego un principio para cada substancia, uno para los números, otro para las magnitudes, otro para el alma, y de esta forma multiplica el número de las substancias. Otros filósofos, a su vez, defienden que las ideas y los números tienen una misma naturaleza y que las demás cosas se derivan de ello, como las líneas y las superficies, hasta llegar a la substancia de los seres celestiales. Nuestro trabajo de estudio es, pues, una vez hayamos expuesto en qué consiste la substancia, examinar entre todas estas opiniones cuáles tienen razón y cuáles no. ¿Cuáles son las verdaderas sustancias? Si hay o no otras sustancias que las sensibles y si las hay, ¿cuáles son sus modalidades propias? Finalmente, si hay una sustancia separada e independiente de las sustancias sensibles y por qué y cómo, o bien si solamente existen estas, es decir, las sensibles. 3. La palabra substancia, si no muchos sentidos, tiene ciertamente al menos cuatro denominaciones determinadas. En primer lugar, la esencia, lo universal, lo genérico o género. En cuarto lugar, el sujeto. Sujeto es aquello de que todo lo demás es atributo, mientras que él mismo no lo es de nada. Por esta razón, hay que comenzar por determinar el sujeto, porque la substancia debe ser ante todo el primer sujeto. En un primer sentido, se llama sujeto a la materia o causa material, en otro sentido la forma, y en un tercer sentido al compuesto de ambos. Por materia entiendo, por ejemplo, el bronce, por forma, la figura ideal a representar, por compuesto, la estatua ya realizada, de donde sí la forma es anterior a la materia. Si es más plenamente ser, por la misma razón será anterior al compuesto de la materia y de la forma. Con esto damos una definición figurada o plástica de la substancia, que es lo que no se puede predicar de un sujeto, siendo ella misma, en cambio, sujeto de predicación de las demás cosas. Pero necesitamos algo más, pues esto es insuficiente. Además, ¿por qué esto mismo que hemos dicho resulta oscuro y por qué de esta manera la materia viene a resultar una substancia? En efecto, si no es ella la substancia, nos escapa totalmente qué otra cosa pueda ser, porque suprimidos los atributos, no parece quedar otra cosa que la materia, ya que todo lo demás que había en el objeto eran modificaciones de los cuerpos, acciones, facultades o potencias, y por su parte, la longitud, la anchura y la profundidad son cantidades, pero no substancias. La cantidad, por tanto, no es substancia. Antes la substancia es preferentemente aquello en que inhieren estos atributos cuantitativos, pues si le quitamos a un ser la longitud, la anchura y la profundidad, no vemos nada más que lo que queda determinado por ellas. De manera que, siguiendo este raciocinio, venimos a parar a la necesidad de que solo la materia sea la substancia. Ahora bien, llamo materia lo que por sí mismo no es ni forma, ni cantidad, ni cualquier otro de los caracteres que determinan el ser. Hay en efecto algo de quien se predican cada uno de los atributos, algo cuyo ser es distinto de cada uno de estos predicados o atributos. Todo lo demás se refiere a la substancia, esta a su vez se refiere a la materia, por lo cual lo que por sí mismo no es forma, ni cantidad, ni otro atributo alguno, ni siquiera es la negación de estos atributos, porque las negaciones no son seres más que accidentalmente.
Llevando las cosas bajo este punto de vista, resulta que la substancia es la materia, pero esto es imposible, porque la separabilidad o la independencia y cierta determinación parecen ser algo interno a la misma substancia, por lo cual la forma y el compuesto de materia y forma parecen cumplir con más rigor las exigencias de la substancia. Con todo, hay que omitir por ahora la substancia, aquella que resulta de la composición de la materia y de la forma. Evidentemente, es posterior a la materia y a la forma, y sus caracteres son manifiestos, como también lo son, en cierto sentido, los de la materia. Centremos, pues, nuestro estudio en la tercera, la forma. Esta se presta efectivamente a largas discusiones. 4. ¿Existe o no una forma sustancial? Substancial. Sí, la forma substancial es propiamente este ser determinado, pero cuando una cosa se predica de otra, ya no es una esencia, y entonces hombre blanco tampoco es una esencia. Si es verdad que que la esencia se da solamente en las substancias, de lo cual concluimos que la forma substancial es propia de todo aquel de todo aquel ser cuya noción es una definición. La definición, con todo, no es simplemente la expresión que corresponde a la noción de un objeto, pues en tal caso todos los nombres serían una definición, ya que todo nombre es adecuado a la noción que expresa. También la Ilíada sería entonces una definición. Antes es una expresión que designa un objeto primero, y entiendo por objeto primero todo aquello que en su noción no se refiere a otro, y por consiguiente, de ninguna cosa que no sea la especie de un género hay que señalar la forma substancial, sino solamente en ellas, porque la expresión que que las designa no indica participación ni modificación de otro ser, ni ser accidental, pero la expresión que designa los demás seres, si estos tienen un nombre, significa que este ser está en otro, o bien que es más exacta una perífrasis que la expresión simple. 5. Es, pues, evidente que solo la substancia admite definición, pues, si se quiere dar una definición de los demás predicamentos, es necesario concebirla por adición. Por ejemplo, la de cualidad o la de imparidad que no puede concebirlo sin el número, o la de femineidad sin el animal. Llamo definiciones por adición aquellas en que, como ocurren estas, se dice de hecho dos veces la misma cosa, y si ello es verdadero, tampoco será posible la definición de los seres concebidos en la unión de sujeto y predicado. Definición de número impar, por ejemplo, pero se suele pasar por alto la, la inexactitud de estas definiciones. Ahora bien, si es posible la definición de estos seres, o bien habrá que concebir la definición de otra manera, o bien, como se ha dicho, hay que tomar la definición y la esencia como algo susceptible de múltiples acepciones, con lo cual, de esta manera ningún ser podrá tener definición ni esencia, fuera de las sustancias, mientras de aquel otro modo sí podrán tenerlas. Queda, por tanto, puesto en evidencia que la definición es la expresión de la misma esencia de los seres, y que la esencia es algo propio en exclusividad de las sustancias, o al menos ese máximo grado primera y absolutamente suyo. 12. Ahora bien, es necesario que todo lo que está en una definición sea realmente uno. Porque la definición es una noción dotada de unidad y referida a una sustancia, de manera que la misma noción debe corresponder a un ser también dotado de unidad, pues la sustancia significa, como hemos dicho, un ser dotado de unidad y determinado. 13. Hemos visto que el sujeto tiene a su vez dos sentidos. Existe el ser determinado, como el animal, que es sujeto de las modificaciones, y la materia, que es sujeto del acto. Según parece, el universal es en grado máximo la causa de muchos seres, y además es el mismo un principio. Hablemos, pues, ahora del universal. Parece, en efecto, imposible que ninguno de estos conceptos que se predican universalmente sea una substancia. En primer lugar, porque la substancia primera de cada individuo es la que le es exclusivamente propia y que no se da en otro ser, mientras que, por el contrario, el universal es algo común a varios individuos, pues se llama precisamente universal porque tiene actitud por naturaleza, para estar en varios seres a la vez, y por tanto, ¿de quién sería el universal substancia? ¿O lo es de todos los individuos, o no lo es de ninguno? No es posible que lo sea de todos, pues al serlo de uno solo, ya por esto mismo todos los demás seres serían idénticos a este, porque todas las cosas cuya substancia y cuya esencia son una sola cosa, quedan reducidas a una absoluta unidad e identidad. Además, la substancia no puede ser atributo de un sujeto, mientras que el universal es siempre atributo de algún sujeto.
Pero, ¿es que acaso no es posible que la esencia se dé en el mismo universal, como por ejemplo la esencia animal? ¿Lo es respecto del hombre y del caballo? Es, pues, evidente que hay una noción del universal. Ahora bien, poco importa que la noción abarque o no todas las cosas que se contienen en la substancia, pues no menos por eso el universal dejará de ser la substancia de algo. Hombre, por ejemplo, será la substancia del hombre en quien se da, de donde vendremos a parar a lo mismo de antes, pues la substancia como el animal será la substancia de aquel ser en quien reside como sujeto propio. Por otra parte, es imposible y absurdo que si la esencia y la sustancia son producto de algo, no lo sean de otras sustancias y esencias, sino sean simplemente un producto de la cualidad. ¿Por qué entonces lo no substancial y la cualidad tendrían prioridad sobre la sustancia y la esencia? Cosa absolutamente imposible, porque ni por su propia noción, ni en la relación del tiempo o de la producción, es posible que las modificaciones sean anteriores a la substancia, pues en este caso las modificaciones serían separables o independientes. Por otra parte, en Sócrates, que es una substancia, existiría así otra substancia, con lo que Sócrates sería substancia por dos conceptos, y así el hombre individual y todos los individuos análogos son una substancia. Resulta que ninguna de las cosas que entran en la definición es realmente una substancia, ni pueden existir fuera de los mismos individuos, ni en otro ser. Es decir, que, por ejemplo, fuera de los mismos animales particulares, no puede existir otro animal substancia, y tampoco ninguna de las otras cosas que entran en la definición. De estas consideraciones se deduce que ninguna de las cosas que tiene una existencia universal es substancia y que ninguno de los atributos generales indica un ser determinado, sino tan solo un modo de ser. Y si no se entiende ello así, se caen muchas incongruencias, como la del tercer hombre. También de esta otra manera, resulta evidente, es efectivamente imposible que la substancia conste de otras substancias que se dan en ella en acto, pues dos cosas que existen en acto juntas nunca pueden formar unidad en acto, serán un solo ser. Si las dos están en potencia, el doble, por ejemplo, consta de dos mitades en potencia, pues la existencia en acto supone ya la separación de los seres. Por consiguiente, si hay una unidad en la substancia, no puede la substancia estar constituida por otras substancias que existan en su seno. Y en este sentido tiene toda la razón Demócrito cuando dice, es imposible que la unidad conste de dos cosas o que de la unidad se hagan o procedan dos cosas, pues Demócrito concibe que las substancias son magnitudes indivisibles. Es evidente que algo semejante ocurrirá con el número, si el número es efectivamente, como pretenden algunos, una síntesis de monadas, que son unidades. Pues, o la diada o la dualidad no es en realidad una unidad, o bien la monada, que es la unidad, no existe en ella en acto. Ahora bien, estas consecuencias llevan consigo una dificultad, pues si el universal no puede constituir ninguna substancia porque indica una manera de ser, pero no un ser determinado, y ninguna substancia puede estar compuesta de substancias en acto, necesariamente la substancia debe ser entonces algo simple sin composición. ¿De dónde será imposible definir ninguna substancia? Y sin embargo, como ya hemos dicho más arriba, la opinión común admite que la substancia es la única que admite definición, o al menos es la que con más fundamento la admite, y ahora resulta que ni siquiera ella la tiene, o bien, al menos será posible en algún sentido, pero en otro no. Esto que decimos se verá con más claridad como consecuencia de otras cosas que trataremos más adelante. Las consecuencias de lo que precede se reflejan claramente en los sistemas de los que admiten las ideas como substancias y como seres separados o independientes en su existencia, y conciben al mismo tiempo la idea constituida por el género y sus diferencias. Pues, si en el hombre y en el caballo se dan las ideas y se da el animal, o el animal y las ideas son la única y misma cosa, o son distintas cosas, pues según la definición es evidente que serán una sola cosa, ya que al definir uno y otro se hará uso de la misma noción. Luego, si hay algún hombre que por sí mismo sea un ser determinado concreto, independiente y separado en su existencia, necesariamente en este caso, lo que constituye este ser, el animal y lo bípedo, representarán también un ser determinado y serán seres independientes en su existencia y substancias, de manera que también lo será el animal. Y por tanto, si una sola y misma cosa se da en el caballo y en el hombre, de la misma manera que tú estás en ti mismo, ¿cómo podrá esto tener una unidad existiendo simultáneamente en seres independientes y separados? ¿Y por qué
este animal no existirá también sin él mismo. Por otra parte, si el animal en sí participa del animal que tiene dos pies y del que tiene muchos, ocurre entonces algo absolutamente imposible. Un mismo ser, uno y determinado, reuniría en sí a la vez atributos contrarios. Pero si no es así, ¿en qué sentido se podrá decir que un animal es bípedo o es un ser que anda? Quizá se pueda admitir que haya composición, contacto, mezcla, pero todas estas concepciones son absurdas. Quizá el animal sea distinto en cada individuo. Entonces, por así decirlo, habrá un número infinito de seres que tendrán el animal por substancia, porque el hombre incluye en sí la noción del animal, no de una manera puramente accidental. Además, el animal en sí sería a la vez muchas cosas, porque el animal es en efecto la substancia en cada individuo, no es efectivamente el atributo de otro ser, ya que de serlo, este otro ser sería el constitutivo del hombre y por tanto sería su género. Por otra parte, todas las cosas que constituyen el hombre son ideas, y por tanto el animal no será respecto de una cosa una idea, y respecto de la otra la substancia. Esto es imposible, pues el animal en sí sería cada una de las cosas que hay en los animales. Además, ¿de qué estaría constituido esto y de qué manera podría estar constituido por el animal en sí? O bien, ¿cómo es posible que el animal, que es una substancia, sea esto mismo fuera del animal en sí? Las mismas consecuencias, y más absurdas aún, se dan acerca de los seres sensibles. Luego, si resulta imposible mantener esta hipótesis, es evidente que no existen las ideas de los seres sensibles, tal como las entienden algunos filósofos. Ahora bien, la substancia es algo distinto, considerada como el conjunto o considerada como la forma o noción. Recuérdese que llamo conjunto a la substancia que incluye, junto con la noción o forma, la materia y forma, simplemente a la noción. Según esto, pues, todo lo que se llama substancia en el primer sentido, es decir, todo compuesto, está sujeto a la destrucción, porque también está sujeto a la producción. La forma, por el contrario, no está sujeta a la destrucción, porque tampoco lo está la generación. En efecto, lo que se hace no es la forma substancial de la cosa, sino esta cosa determinada. Las formas substanciales existen o no existen, prescindiendo de toda producción y toda destrucción, pues hemos ya demostrado que nada hay que las produzca o las haga. Por esta razón, no hay definición ni demostración posible respecto de las sustancias sensibles particulares, porque tienen una materia cuya naturaleza es tal que puede ser o no ser, de donde se deduce que todas las sustancias sensibles particulares son perecederas. Por consiguiente, si la definición y la demostración científica se aplican a lo necesario y no es posible que la ciencia sea unas veces ciencia o conocimiento y otras veces sea desconocimiento o ignorancia, antes lo que tiene esta cualidad no es más que una opinión. De igual manera, respecto de lo que puede ser de otra manera de cómo es, tampoco puede haber una definición ni una demostración, sino tan solo una opinión. Luego, las sustancias simples particulares no pueden tener demostración ni definición. Los seres perecederos dejan de darse a conocer a los que poseen la ciencia cuando caen fuera del alcance de los sentidos. Y, aunque sus nociones substanciales perduren en el alma, se hace imposible la definición y la demostración que toque a estos seres. En consecuencia, por lo que la definición se refiere, quien quiera pretender dar una definición de un ser particular, es necesario que ignore que ésta es siempre susceptible de destrucción, pues en realidad no es posible definirlos, y tampoco es susceptible de definición ninguna idea, porque la idea, tal como se concibe, es un ser particular e independiente en su existir.